Vamos a dar comienzo a la primera conferencia plenaria. Para mí es una satisfacción y un orgullo contar hoy con Pilar Godayol. Conozco a Pilar desde que empecé con la tesis doctoral y tuve la enorme suerte de colaborar en la organización junto al doctor José Santamilia del primer Congreso Internacional de Género y Traducción. Si hay alguien en este país que sepa de género y traducción, esa es Pilar. Académica incansable, pero es que además es un placer leer a Pilar. Y todo lo que escribe y emprende no solo es de una calidad admirable, sino además con su trabajo ha colaborado a una nueva lectura de textos clave para la historia de las mujeres. Doctora en Traducción e Interpretación por la Universitat Autònoma de Barcelona, licenciada en Filología Inglesa por la Universitat de Barcelona, es catedrática de universidad en el Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Universitat de Vic, Universitat Central de Cataluña. Desde 2001 coordina el Grupo de Investigación Consolidado, Grupo de Estudios de Género, Traducción, Literatura, Historia y Comunicación, JETLIC, y ha dirigido varios proyectos competitivos de I+D+I. Actualmente es la IP del proyecto Traducción y Censura, Género e Ideología 1939-2000. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas, varios capítulos de libro y 17 libros relacionados con sus principales líneas de investigación: género y traducción, censura y traducción, historiografía feminista y traducción, y estudios biográficos femeninos. Su última publicación es Tres escritoras censuradas, Simone de Beauvoir, Betty Friedan y Mary McCarthy, en Comares en 2017. Desde 2001 es la directora de la colección BTI, Biblioteca de Traducción e Interpretación, de Humo Editorial. Os dejo pues con Pilar Godayol. Muchas gracias. Buenos días, buen día a tothom. Quiero empezar con unas palabras de agradecimiento a la organización por darme la oportunidad de estar hoy aquí en tan buena compañía y especialmente mi gratitud a Agora Zaragoza por su continua amabilidad. Asimismo, muchas gracias a la Universidad de Valencia y a sus colegas por acogernos siempre tan espléndidamente. Es realmente un placer volver y colaborar con vosotros, vosotras, Begoña, Pepe, etc. Vamos a empezar mi presentación y la he dividido en 6 partes. Veremos unos antecedentes sobre feminismo y franquismo, rápidamente los espacios físicos e intelectuales de los feminismos en el posfranquismo, los primeros proyectos editoriales feministas posfranquistas, especialmente la educación sentimental. Miraremos cómo era la censura posfranquista, si había censura posfranquista, un poco los contextos legales y criterios. Y finalmente estudiaremos rápidamente los expedientes de censura, 4 expedientes, algunos, de la educación sentimental. Y finalmente unas conclusiones. Perdón. Empezamos, pues, con los antecedentes, el feminismo durante el régimen franquista. El año 1939 supuso el inicio de la gran derrota para las mujeres en el Estado español, en palabras de la abogada y política Magda Uranik en ¿Qué es el feminismo? La mayoría de derechos legales, sociales y laborales conseguidos con la legislación republicana fueron arrasados. Con la aplicación del régimen totalitario de Francisco Franco, se suprimió el matrimonio civil y el divorcio. La ley otorgó la patria potestad solo al padre. Aunque se exaltaba el papel de la madre y la esposa, la mujer casada fue considerada como una menor de edad. El adulterio se convirtió en un delito en términos absolutamente asimétricos entre el hombre y la mujer. Se prohibieron los anticonceptivos y la educación sexual. El aborto se declaró ilegal. Desapareció la coeducación y la enseñanza gratuita. No se promocionó a la mujer en el trabajo y se la presionó para que se dedicara a la familia. Aunque no le fue suprimido el derecho al sufragio, las pocas y condicionadas elecciones en que pudo participar,
Lo hizo a través del cabeza de familia, que es quien votaba, padre, marido, etc. Este es el contexto desolador en que vivían las mujeres en vísperas del fin de la dictadura. 1975 fue declarado Año Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas. No exento de críticas, fueron invitadas a participar organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de todo el mundo. En España, Carmen Polo de Franco fue nombrada la presidenta de honor y los gobernadores y jefes provinciales del movimiento, los delegados. La apropiación de la voz de las mujeres españolas por parte de la sección femenina propició una respuesta masiva de las mujeres progresistas que empezaron a reunirse y a coordinarse para analizar su situación. En Mujeres en Lucha, el libro que ven en la diapositiva, Amparo Moreno defiende que la rebelión feminista durante el franquismo y el posfranquismo, combatida desde la derecha y la izquierda, tienen una tradición importante a pesar de ser desconocida y a veces olvidada. Entre 1939 y 1975, Moreno señala 3 etapas desiguales. En la primera, hasta finales de los años 60, el feminismo lo conforman mujeres a título individual que a través de sus artículos en prensa, libros y conferencias se esfuerzan en denunciar la situación de la mujer. En la segunda, de mediados de los años 60 a mediados de los 70, las mujeres empiezan a organizarse como frentes femeninos de partidos de la oposición, con planteamientos claramente independientes, el subconsciente, claramente independientes o con fines muy específicos, por ejemplo, mujeres universitarias, juristas, separadas, etc. En la tercera etapa, a partir de 1975, y más concretamente de las jornadas por la liberación de la mujer celebradas en Madrid en diciembre de este año, se empiezan a sentar las bases de un movimiento feminista abierto a la mayoría de las mujeres y, por lo tanto, surgen grupos y tendencias feministas diversos. De la primera etapa podemos destacar el nombre de la intelectual católica María Lafitte, quien en 1948 publicó La secreta guerra de los sexos, obra que tuvo un cierto impacto en círculos intelectuales. A partir de los 60, la simbólica apertura del segundo franquismo y la rehabilitación del feminismo en otros países como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña propiciaron el interés editorial hacia la problemática de la mujer, especialmente en Madrid y Barcelona. En este sentido, diversas publicaciones pusieron en evidencia que el feminismo empezaba a resurgir. Entre otros trabajos, como resumen, como veis en la diapositiva, podemos destacar La mujer como mito y como ser humano y La mujer en España, de María Lafitte, Mujer y sociedad, de Lídia Falcón, Feminismo y espiritualidad, de Lili Álvarez, La dona a Catalunya, de Maria Aurèlia Capmany, o Maternacis, de Núria Pompeia. Si durante la vigencia de la Ley de Prensa de 1938 las traducciones de ensayo feminista fueron totalmente prohibidas, a mediados de los 60, con la supuesta liberalización de la censura, se publicaron 2 obras fundacionales extranjeras del feminismo moderno, Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir, y The Feminine Mystic, de Betty Friedan. The Feminine Mystic se tradujo al castellano y al catalán en 1965 y Le deuxième sexe al catalán en 1968. La versión castellana de Friedan contó con un prólogo de la escritora católica Lili Álvarez y la versión catalana de Beauvoir con uno de la escritora progresista Maria Aurèlia Capmany. Cabe destacar que la traducción argentina del segundo sexo circuló clandestinamente en España porque el aparato censor prohibió su importación en 1955.
No existió una versión peninsular de la obra de Beauvoir hasta 1998 en la colección Feminismos de Cátedra. En general, estas primeras publicaciones de los 60 ejemplifican los dos principales movimientos ideológicos que hicieron renacer y repensar el debate feminista después de la guerra: el catolicismo progresista, más o menos ligado al régimen, y los movimientos antifranquistas asociados a partidos de izquierdas clandestinos. El primero, digamos, el feminismo conservador, surgió sobre todo alrededor del Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, el SESM, organización de mujeres universitarias católicas fundada en 1960 en Madrid por María Lafitte. El segundo, el feminismo más revolucionario, en general se concibió en el marco de la militancia de los partidos socialistas y comunistas y denunciaba la situación de opresión de las mujeres en función de los intereses capitalistas. Durante los 70, aparecieron numerosos ensayos originales, entre otros el feminismo ibérico y el feminismo de Cataluña, de María Campmany. Hablan las Women's Lib, de María José Ragué, Mujercitas, de Núria Pompeya, ¿Qué es el feminismo?, de Magda Uranic, Mujeres en lucha, el movimiento feminista en España, de Amparo Moreno, que ya hemos visto, o Cuaderno feminista, Introducción al Self-Help, de Leonor Taboada. Asimismo, con la complicidad de los grupos feministas y de algunos intelectuales de izquierdas, como los barceloneses Carlos Barral, Josep María Castellet o Jorge Herralde, se empezaron a publicar traducciones de autoras de diferentes escuelas feministas, mayoritariamente angloamericanas y francesas. Se incluyeron en los catálogos de editoriales progresistas que querían importar literatura ideológica prohibida hasta entonces. Por ejemplo, en Barcelona, entre otras, Seix Barral editó Una habitación propia, de Virginia Woolf, y Las guerrilleras, de Monique Wittig, Anagrama, psicoanálisis y feminismo, de Juliette Mitchell, Kairos, La dialéctica del sexo, de Sulamith Firestone, Fontamara, Unión obrera, de Flora Tristán, ediciones de feminismo, Scum, de Valerie Solanas, Argos mujeres, de Marilyn French, o Nogué, Nacida de mujer, de Adrienne Rich. En resumen, en los últimos años de la dictadura franquista, la llegada y aceptación de la literatura feminista original y extranjera estuvo condicionada por los intereses y objetivos políticos y sociales propios de los colectivos del momento. Habiendo pasado legalmente por la supervisión del activo aparato censor, se publicaron algunos títulos muy relevantes, como ya han visto, aunque más bien dispersos. A partir de finales de los 70, con el ímpetu de los movimientos sociales y académicos de las mujeres, se sistematizó la creación y la recreación de literatura feminista y se impulsaron varias colecciones e incluso una editorial especializada. Aquí, hoy, nos centraremos en una de las colecciones feministas más tempranas del país, La educación sentimental, de la editorial barcelonesa Anagrama. Antes de ir a la educación sentimental, nos pasearemos un poco por los espacios físicos e intelectuales feministas de esa época. Empezamos, pues, el segundo apartado, que hemos titulado Espacios físicos e intelectuales de los feminismos en el posfranquismo. A finales del régimen franquista, fruto de los cambios sociales y económicos y de las influencias exteriores, paralelamente a las corrientes de resistencia contra la dictadura, los movimientos de mujeres empezaron a emerger y crearon organizaciones legales e ilegales, independientes o sujetas a partidos clandestinos. Cabe destacar que las primeras asociaciones de mujeres constituidas legalmente bajo el franquismo, desvinculadas de la sección femenina y la Iglesia, fueron en el ámbito profesional y universitario, entre otras la Asociación de Mujeres Universitarias, la Asociación de Mujeres Juristas, etc. Obviamente también en esta época emergieron organizaciones clandestinas de mujeres. Una de las principales fue el Movimiento Democrático de Mujeres, constituido por militantes comunistas. La muerte del dictador
el 20 de noviembre de 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, como hemos visto, supuso para los colectivos feministas, hasta entonces reducidos, supuso un punto de partida real. Aunque más tarde se distanciaron, de entrada las diferencias ideológicas entre los diversos feminismos, liberales o marxistas, reformistas o radicales, no frustraron las colaboraciones y las acciones a favor de los derechos de las mujeres. Del 6 al 9 de diciembre de 1975 se celebraron en Madrid las primeras jornadas para la liberación de la mujer y del 27, como pueden ver en la diapositiva, del 27 al 30 de mayo de 1976 en Barcelona, las primeras jornadas catalanas de la mujer que acogieron unas 4.000 de procedencias e ideologías muy diversas en el Paraninfo de la Universitat de Barcelona. Estos actos se convirtieron en los embriones de grandes proyectos participativos en todo el Estado. Asociaciones, coordinadoras, jornadas, debates y charlas. En Cataluña, en enero de 1977, empezó a funcionar la Coordinadora Feminista de Barcelona, plataforma que integró diferentes grupos feministas con diversidad de planteamientos y perspectivas. Entre otros, cabe destacar, como pueden ver algunos, el Colectivo Feminista de Barcelona, el Col·lectiu de Lesbianes de Barcelona, Dones Antimilitaristas, el Grupo DON, que tienen aquí, Mujeres Separadas, Lucha Antipatriarcal de Mujeres Antiautoritarias Revolucionarias, estas son las LAMAR, en medio, Dones per a l'autoconeixement i l'autoconcepció, el Grupo DAIA, etc., etc. En el marco de la Coordinadora Feminista de Barcelona, con el objetivo de dar a voz a diferentes movimientos de mujeres, en octubre del 77 también nació la revista Dones en Lluita, y tuvo una duración de 7 años. De entrada fue un boletín propagandístico y después se espacializó y se convirtió en una revista bimensual. Bueno, uno de los grupos más relevantes del momento fue el Colectivo Feminista de Barcelona, fundado en 1975 por la abogada Lídia Falcón. Entre otras líneas teóricas, defendía el feminismo marxista francés de Christine Delphi, y a partir de entonces, de su fundación, crearon colectivos feministas en diferentes ciudades españolas. Paralelamente, Lídia Falcón y Carmen Alcalde fundaron la revista, como pueden ver en la diapositiva, Vindicación Feminista, publicación de referencia del debate teórico feminista de la época, que tuvo una breve duración de 4 años de vida. La revista incorporó un elenco magnífico de escritoras y periodistas que con rigor y objetivos didácticos difundieron temas de actualidad con perspectiva de género. Colaboraron de diversos ámbitos activistas como Pilar Aymerich, Rosa Montero, Magda Uranic, Marta Pessarrodona, Ampar Pineda, Núria Pompeia, Antonina Rodrigo, Montserrat Roig, Carmen Sarmiento, Victoria Sau o Maruja Torres. La pueden ver a Maruja Torres y a Montserrat Roig aquí en la fotografía de Jo també soc una adúltera. En este marco de efervescencias y entusiasmos, los colectivos feministas empezaron a luchar para cambiar las leyes discriminatorias para las mujeres. Se llevaron a cabo múltiples campañas y manifestaciones para despenalizar el delito del adulterio. Es conocido el uso de pegatinas y pancartas con este eslogan que llevan Maruja Torres y Montserrat Roig. Yo también soy adúltera. También campañas a favor del derecho al aborto o campañas por un divorcio sin culpables para derogar también la ley de peligrosidad y rehabilitación social de 1971 que consideraba la conducta homosexual predelictiva y por tanto un peligro social, etcétera, etcétera. Fue durante 1977 y 1978 que se aprobaron 3 leyes que reformaron el Código Penal y que afectaban al trato punitivo que se daba al comportamiento sexual de las mujeres. La diversidad de enfoques fue marca de la casa de los feminismos del periodo.
Aunque ya se apreciaron en las jornadas de Madrid del 75 y las de Barcelona del 76, pronto llegaron los debates sobre la doble militancia y la autonomía política del movimiento feminista, que comportaron rupturas y trasvases entre las diferentes formaciones, con el objetivo de crear puntos de encuentro entre los distintos grupos radicales, subordinados a organizaciones políticas de izquierdas, terceras vías, etc., y apelar a su pluralidad e interdisciplinariedad, en 1977 nacieron algunos espacios físicos intelectuales feministas. En Barcelona, por ejemplo, destacaron la Librería de las Dones, la Sal, la biblioteca feminista La Sal, o la Casa de la Dona. Además de organizar actividades diversas, fueron plataformas de expresión libre y centros de información que asesoraban a las mujeres jurídicamente, laboralmente y sanitariamente. Según Maite Goicoechea, a propósito de La Sal, se convirtieron, y cito, en una aula magna del feminismo, donde cualquier tema relacionado con la cultura y la política feminista pudiera ser expuesto y analizado masivamente. Fin de cita. Pasamos ahora al tercer apartado, a los primeros proyectos editoriales feministas postfranquistas. Y después concretaremos con la educación sentimental. En el año 1977 marcó el inicio de los proyectos editoriales que nacían con el objetivo de restaurar la memoria histórica de las mujeres y crear debate sobre su identidad y sexualidad. En este contexto editorial, la traducción se convirtió en una pieza clave del cambio social y cultural. No solo se restituyeron obras y autoras a un canon manifiestamente androcéntrico y empobrecido por el régimen anterior, sino también se importaron textos vitales para acabar con el modelo fascista de feminidad y para luchar por uno nuevo, comprometido con la libertad democrática. En el marco del colectivo feminista de Barcelona, Lidia Falcón y Carmen Alcalde, lo pueden ver aquí en la izquierda, ¿sí? A la izquierda, fundaron en 1977 Ediciones de Feminismo, que solamente sacó a la luz 3 títulos. En el infierno, ser mujer en las cárceles de España, de Lidia Falcón, la traducción de Scum y Tesis del Partido Feminista. También en 1977, dirigida por Fini Rubio y Jimena Alonso, nacía la colección madrileña Tribuna Feminista de la editorial Debate, que importaba obras de autoras como Isadora Duncan, Anne Forman, Anaïs Nin, Sheila Rove Botham y Mary Wollstonecraft. Ese mismo año se creaba en Barcelona el espacio cultural, como ya hemos dicho, y político Café Bar La Sal, y un año más tarde se fundaba la primera editorial feminista del Estado, La Sal Edicions de les Dones, que albergó 6 colecciones que combinaron los textos de pensamiento y debate feminista con los de creación tanto de autoras nacionales como extranjeras. Y finalmente llegamos a nuestro objeto de estudio. También en 1977, la editorial barcelonesa Anagrama abría la colección pionera centrada en temas feministas y de diversidad sexual, la educación sentimental. Fundada en 1969 por el ingeniero y escritor Jorge Ralde, lo pueden ver en la diapositiva, con un espíritu culturalista e ideología de izquierdas análogo al de otros sellos barceloneses como Edición 62, Eix Barral, Lumen o Tusquets, Anagrama surgió como una editorial básicamente de ensayo, donde los textos políticos atesoraron gran importancia. Catalizando la efervescencia ideológica del momento en diferentes colecciones, como Argumentos, Documentos, etc., publicó, no sin prohibiciones y secuestros del MIT, autores subversivos como Althusser, Fidel Castro, Chomsky, Che Guevara, Lenin, Rosa Luxemburgo, Mao, Marx, Juliette Mitchell, como veremos a continuación, Sartre y Trotsky.
Antes de iniciar la colección La educación sentimental, Anagrama ya había traducido algunas de las feministas contemporáneas más relevantes del momento. La psicoanalista marxista británica Juliet Mitchell fue una de las primeras, siguiendo la política de autor marca de la casa. En esos años la editorial le publicó 3 títulos. En el 66, La liberación de la mujer, en el 76, Psicoanálisis y feminismo, y en el 77, el primer título de La educación sentimental, La condición de la mujer, en la traducción mexicana de 1974 de Julieta Diéguez Garza de la editorial Extemporáneos, con la cual, esta editorial mexicana, con la cual tuvo muchos intercambios editoriales Anagrama con Herralde al frente. Así pues, en 1977 Anagrama puso en marcha 2 colecciones que, en palabras de Herralde, respondieron, y cito, al espíritu libertario de aquellos breves años de transición. Por un lado, Contraseñas, hoy con más de 200 títulos publicados, y por el otro, La educación sentimental, como veremos, con 20 y con una duración de 8 años. Se detuvo, según explica el editor en una entrevista que le hice el 20 de mayo de 2017, ya se ve en la fotografía, por 2 razones. Primera, porque llegó un momento que se percibió la sensación de que ya se había culminado el trabajo, dice Herralde, y segundo, porque a partir de 1981 la literatura, en su editorial, que había ocupado un lugar secundario, tomó protagonismo con otras colecciones como Panorama de narrativas y narrativas hispánicas. Al ser preguntado en la entrevista por los orígenes del nombre de la colección La educación sentimental, Herralde confiesa que una vez un amigo le hizo notar que Flaubert había robado un título maravilloso a todos los escritores y que él, Herralde, en esta ocasión quiso robárselo al escritor francés. La colección nació no tan militante como sugerente en un sentido amplio, añade Herralde. Quería ser una colección rompedora y por ello se encargó su diseño a Julio Vivas. Como pueden ver, las portadas combinan fotografías de espíritu rebelde con una letra elegante y un tanto anticuada. En la contraportada se incluye un resumen y una nota breve sobre la autoría. En general, como señala Herralde, la educación sentimental se dedicó, y cito, al cuestionamiento de la cloroformizada vida cotidiana de las sociedades burguesas, a la reivindicación de una sexualidad libre, con atención expresa al feminismo y a los movimientos gays. Fin de cita. Para este y otros proyectos editoriales, el editor contó con el apoyo de amigas feministas de la época, la mayoría autoras, traductoras o colaboradoras de Anagrama, como Mireia Bofill, Lidia Falcón, que hemos mencionado, Amparo Moreno también, Núria Pontella también, Colita, fotógrafa, Elena Valentí o Laura Tremosa. La educación sentimental publicó 20 títulos, 5 originales y 15 traducciones. Me parece que en el abstract puse 16, lo siento. Son 15 y 5 originales y 15 traducciones. La etapa más intensa y regular fue entre 1977 y 1979, durante la cual vieron la luz 13 de los 20 títulos. A partir de 1980 se editaron 1 o 2 por año hasta cerrar en 1984. Reapareció efímeramente con el nombre de La educación sentimental serie mayor de 1993 a 1996, con algunos ensayos de Faludi, Greer, Fisher o Steinem. Más adelante, otras colecciones de Anagrama versionaron diversas autoras feministas en otras colecciones. Pero nos centramos ahora en la primera etapa de la colección. La primera gran etapa de la colección fue muy intensa, fruto de la exaltación y las ganas de cambio que vivía la sociedad del momento. Por un lado, se publicaron 5 ensayos. ¿Se ven los títulos? ¿Sí?
Por un lado, se publicaron 5 ensayos originales, entre otros Mujeres en lucha, como hemos visto, primer libro de la periodista y activista Amparo Moreno, La rebeldía sexual de la juventud, de la niña prodigio y miembro del PSOE, asesinada con 17 años por su madre, qué biografía, Hildegard Rodríguez, o Reflexiones desde un cuerpo de mujer, de la filósofa y psicoterapeuta Magda Català. Asimismo, se tradujo un ensayo del valenciano al español del sociólogo y escritor Josep Vicent Marquès. Por otro lado, se importaron 14 títulos de literatura extranjera contemporánea. Destacan clásicos feministas de diversas geografías, entre otros el texto fundacional feminista socialista marxista La condición de la mujer, de Juliette Mitchell, La homosexualidad femenina, de la pedagoga y socióloga alemana Ursula Linhoff, o Padre patrón, Padre eterno, de la italiana Joyce Lusu, y, por ejemplo, también el considerado libro seminal del feminismo italiano, Escupamos, sobre Hegel, La mujer clitórica y la mujer vaginal, de la también italiana Carla Lonzi, cofundadora del grupo Rivolta Femminile. Además, la colección contiene traducciones de lecturas que fueron generalmente citadas o consultadas por los grupos feministas de la época, como el conocido Manual del Mayo francés, Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones, del escritor y filósofo belga Raoul Benningham. Todos estos títulos alimentaron la contracultura de unos años muy particulares, marcados por la euforia y la excitación de los movimientos sociales y académicos de las mujeres después de años de sequía y frustración durante el franquismo. Cuando, bien entrada la democracia, se normalizaron las leyes y las actitudes no discriminatorias de las mujeres, disminuyó la agitación y empezó otra etapa con ofensivas diferentes contra el patriarcado. Pasamos ahora a los contextos legales y criterios de la censura post-franquista. Hacemos un resumen de la franquista rápidamente. Como si nada. Sí. Como ya saben, el régimen franquista obstruyó durante años el funcionamiento de las empresas editoriales del país. En los primeros años de la dictadura, el libro en castellano fue perseguido, obviamente, los títulos no acordes con el nacionalcatolicismo franquista, y el libro en catalán, gallego y vasco se prohibió completamente, salvo algunas excepciones como la poesía o el libro religioso, etc. En 1966 se aprobó la ley de prensa e imprenta, la llamada Ley Fraga, que invalidó la del 38. Se pasó de la censura previa obligatoria de los originales a la consulta voluntaria, una censura encubierta que fue válida hasta la transición, lo que veremos, hasta la transición que finaliza, según la mayoría de historiadores, con las elecciones del 28 de octubre de 1982, que dieron el triunfo al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Un primer paso para desmantelar la censura administrativa fue la aprobación del Real Decreto Ley sobre libertad de expresión del 1 de abril de 1977, la llamada Ley Antilibelo. Más tarde, la Constitución del 29 de diciembre del 78, en el artículo 20, proclamaba la libertad de expresión y prohibía a la Administración la censura previa y el secuestro de las publicaciones. Entre 1975, muerto Franco, y 1978, en cuanto a la publicación de libros originales y traducciones, se mantuvo vigente la normativa censora de la Ley Fraga del 66. Obviamente, cada vez, como veremos ahora, más laxa y con derogaciones. Después de aprobarse la Constitución, entre 1978 y hasta entrados los 80, también lo veremos, las editoriales todavía tuvieron que solicitar al MIT, al Ministerio de Información y Turismo, una autorización para publicar sus libros. En su mayoría se trataba de expedientes de depósito, ellos los llaman de depósito administrativo obligatorios, que no deja de ser una consulta voluntaria obligatoria.
donde el lector, como veréis, consignaba si la obra podía ser impugnable de acuerdo con el artículo 64 de la ley del 66, de la Ley de Prensa e Imprenta del 66, referido a la responsabilidad penal, a la responsabilidad penal en materia de impresos gráficos o sonoros, y si se cumplían los requisitos de depósito previo de 6 ejemplares según el artículo 12. Entrada a trámite en el MIT la solicitud de la editorial para imprimir un original o una traducción, se abría un expediente, que lo ven ahora aquí, seleccionado la primera, de la condición de la mujer de Judy Mills, el primero, y como ven aquí el número, se abre un expediente de la izquierda, se le asigna un número y se distribuye a un censor, que veremos a continuación. Quien lo leía y redactaba un informe que incluía un resumen y unas observaciones. Cabe destacar, obviamente, que en el posfranquismo, en el informe, desaparecieron las preguntas recurrentes de los últimos 40 años de dictadura. Esto desapareció, faltaría más. Ataca el dogma, estas eran las preguntas típicas del formulario anterior. Ataca el dogma, la moral, a la Iglesia o a sus ministros, al régimen o a sus instituciones, a las personas que colaboran o han colaborado con el régimen, etcétera, etcétera. Para derogar los artículos que hemos dicho 12 y 64 de la ley del 66, se tuvo que esperar al fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de junio de 1983. Debo añadir, bueno, esto es un poco largo de explicar, tampoco no es el lugar y es muy técnico, pero esta sentencia surgió, es un breve apunte, a raíz de un conflicto de competencias entre la Generalitat y el Gobierno central. Realmente la Generalitat reguló por decreto el no previo depósito de las publicaciones y el Tribunal Constitucional falló que se anulaba el decreto de la Generalitat y que la Constitución derogaba los artículos 12 y 64, cuando se habían aplicado desde el 78 que apareció la Constitución, ¿de acuerdo? Pero bueno. Finalmente, el 2 de agosto de 1984, con la derogación de los capítulos 3, 4, 5 y 8, esto también es técnico, de la ley del 66, se consideró definitivamente liquidada la censura administrativa franquista. 2 de agosto del 84. En definitiva, es sorprendente verificar que después de la muerte de Franco, la censura institucionalizada ejercida a las empresas editoriales durante 40 años, aunque más distendida, como veremos, y reducida a la mínima expresión, estuvo aún presente durante los gobiernos de Carlos Arias Navarro, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. La legislación censora en España fue difícil, muy difícil de desarmar. La dictadura franquista, como todo buen totalitarismo, había edificado un espacio de control intelectual efectivo, un checkpoint Charlie, vigilante y exterminador de las ideas no afines a sus propósitos. Ahora vamos a continuar y nos centraremos en algunos expedientes de censura para ejemplificar esta teorización. En el Archivo General de la Administración, el conocido AGA para todos nosotros, de Alcalá de Henares, se pueden consultar los expedientes de censura o de depósito, que decíamos, administrativo obligatorio, de 12 de los 20 títulos de la educación sentimental, 3 originales y 9 traducciones, que se abrieron a Anagrama, a la editorial, entre 1977 y 1980. En las diapositivas pueden ver un poco los expedientes, su fecha de apertura, la referencia del original, el título, el año de la editorial, perdón, del original, el título y año de la traducción y el traductor, si lo hay. Estos son los 8 primeros y los 4 restantes. No vamos a entrar en estos expedientes. Obviamente en la versión escrita se podrán consultar más detenidamente.
En 1966, al ser preguntado por los temas específicos que se prohibían durante los últimos años del franquismo, el editor Carlos Barral, en una entrevista para CBS News, resumía así las directrices generales de los censores. Decía Barral, no hay temas que lo estén específicamente, pero hay dos criterios a la hora de prohibirlos. Por un lado, son los libros que tratan de problemas políticos discrepando de la política ortodoxa del presente gobierno, y por el otro, hay una censura de naturaleza moral, de naturaleza clerical, que busca eliminar toda referencia a la intimidad sexual, a la libertad moral. A pesar de que los censores, en su mayoría anónimos, de las 12 obras de la colección La educación sentimental que pasaron por el MIT, no realizaron ninguna tachadura ni desautorización, ahora lo veremos, los argumentos que utilizaron en sus primeros informes van en la línea del segundo criterio apuntado por Barral. Teniendo en cuenta la nueva situación política, cabe destacar que, en general, las valoraciones de los funcionarios del MIT tendieron a evolucionar hacia posiciones tolerantes con los muchos ismos atacados durante la dictadura: el ateísmo, el comunismo, el existencialismo, el feminismo, el liberalismo, el republicanismo, etcétera, etcétera. No obstante, hasta los últimos días de sus funciones, de los censores, ya fuera por inercia profesional o por mandato de sus superiores, los censores recelaron de dos cuestiones: la unidad nacional y la libertad moral y sexual. Los informes dedicados a la educación sentimental ejemplifican ampliamente la segunda prevención. Y ahora lo veremos un poco. Ya sé que este no se puede ver, no se distingue, pero no he podido darle más luz. El formulario de los 8 primeros, fechados entre el 14 de abril de 1977 y el 6 de noviembre de 1978, es una continuación del utilizado durante la dictadura sin las preguntas incisivas vistas anteriormente. Ya veis aquí el expediente y el informe. Contiene este informe firmado por el jefe del electorado, normalmente anónimo, y unas observaciones firmadas por él mismo o otro funcionario, suponemos, al lado, veremos otro informe, de categoría superior. Coincidiendo con la aprobación de la Constitución del 29 de diciembre del 78, a partir del 9º informe y hasta el 12º y último, el impreso cambia y se fundamenta en dos cuestiones eliminatorias que tienen en pantalla. ¿Procede a adoptar las previsiones del artículo 64 de la Ley de Prensa o no procede? ¿O requisitos formales completos o inexistentes? Aquí vuelvo un momento a esta diapositiva. Los argumentos de los censores, y ahora vamos un poco a los argumentos de los censores, de los 4 primeros expedientes reflejan la situación política de transición del país. Residen en la frontera entre las consideraciones dialécticas del pasado franquista y las del futuro postfranquista. De entrada, incluyen premisas duras, empiezan muy fuertes, en la línea de las de los años 60 y 70 y van matizándose a medida que avanza el discurso para finalizar con la no impugnación final esperada por los nuevos tiempos. Los 2 primeros expedientes, este no se ve muy bien, lo siento, ejemplifican algunos de los temas potencialmente ofensivos a los ojos de las sensibilidades puritanas y cristianas de los censores. En el informe de la condición de la mujer, de Juliette Mitchell, el censor puntualiza que el autor analiza los problemas de la mujer en la sociedad y en la familia en distintas etapas de la historia y diferentes geografías occidentales, pero no en España. Importantísimo. El hecho de no incluir ejemplos de la realidad española y la constatación que los ataques a la institución familiar son vagos, dice el censor, y no demasiado radicales, propicia la autorización fácil. En cambio, pasamos a esta. En el informe de la rebeldía sexual de Hildegard, de la autora española Hildegard,
donde la joven autora hace un estudio histórico evolutivo de la ideología del sexo, el censor afirma que se trata de un libro perfectamente denunciable y punible, porque ataca descarnadamente los personajes, principios y creencias cristianas. Y lo ejemplifica con las siguientes frases. Hay diferentes frases interesantes de mencionar, pero he escogido unas cuantas. Jesús debería haber sido encerrado en un manicomio, dice Hildegard. El cristianismo es una paranoia organizada, o el celibato eclesiástico es un invento español. No obstante, en las observaciones su alegato se relaja y termina aseverando que, a pesar de lo dicho, no parece perfilarse nítidamente la existencia de figura delictiva, por lo que, a nuestro parecer, podría prescindirse de la adopción de medidas impugnatorias. El tercer expediente de la colección, dedicado a mujeres en lucha, el movimiento feminista en España, que hemos visto antes, de Amparo Moreno, es una ofensiva directa y despiadada a las mujeres y a los movimientos feministas del momento. A continuación, reproducimos algunas frases de estilo lapidario que ilustran el sexismo y el androcentrismo subyacente. Cito algunas. Tónica marxista de izquierdas, federalismo republicano larvado, mantiene todos los tópicos profeministas, aborto, anticonceptivos, etc. Libro sin chicha, y esa falta de profundidad lo salva. Una tontería solemne y profundamente antifeminista es la propuesta de que las niñas no tengan juguetes de niñas. La lista de asociaciones feministas actualmente existentes en España, que ocupa 3 páginas en el libro, demuestra que no fueron tan perseguidas como dice. Casi tocan asociación por española. Por cierto, que algunas tienen nombres tan divertidos como Pelvis o La Mar, que es la que hemos visto. La Mar era la lucha autoritaria de mujeres antipatriarcales y revolucionarias. Y La triste guinda del pastel. En conjunto es un librejo sin sentido común y güero. Lástima que no se publique foto de la autora, que naturalmente es nada menos que periodista. Lo siento para los periodistas. Finalmente, el censor lo declaró no impugnable y afirma: pese a la ideología de propaganda de delitos y de posturas políticas conflictivas. Vamos acabando. El censor del cuarto expediente, correspondiente a Tratado del Saber Vivir para uso de las jóvenes generaciones, de Raúl Beineham, icono de la Revolución del Mayo del 68, asevera que es de contenido farragoso e inconsistente y, siendo de matiz revolucionario, roza el límite de la figura delictiva del artículo 268 del Código Penal, así como la de la blasfemia. No obstante, como podéis ver en las observaciones finales, otro funcionario, seguramente de rango superior, sostiene que, dada la diversidad de publicaciones de este mismo tono que han visto ya la luz, no parece viable una posible comunicación judicial. Vamos al último. Fechado el 6 de noviembre de 1978, días antes de la aprobación de la Constitución española, el octavo informe de la colección de 2 pioneros de liberación sexual, de Rothbotham y Weeks. Este informe evidencia una evolución en los comentarios de los censores hacia posiciones ideológicas obviamente más abiertas, de acuerdo con los cambios del país. Ante las teorías sobre la homosexualidad y el feminismo allí expuestas, el censor se limita a afirmar, de acuerdo o no con las mismas, nada que objetar a su publicación. A partir de finales del 78 y hasta principios de los 80, los expedientes abiertos o los libros de la educación sentimental son un mero trámite administrativo, como hemos visto en las 2 preguntas anteriores. Llegamos a las conclusiones. El 10 de diciembre de 1978, la escritora Marta Pessarrodona reseñaba en La Vanguardia
la presentación en Barcelona de los números 7 y 8 de la educación sentimental de Anagrama, la homosexualidad femenina de Linkoff y Dos pioneros de la liberación sexual de Rothbotham y Weeks. Caracterizada la colección de manera interdisciplinar entre el feminismo, el socialismo, la sociología y la sexología, Pessarrodona concluía que era ante todo reivindicativa. Y cito, a tenor, lo tienen en la diapositiva, y cito, a tenor de una sociedad, la nuestra, que surge de un largo periodo de oscurantismo y represión, ignorante de una manera forzada de una serie de temas vitales. Fin de cita. La educación sentimental se distinguió por ser una colección pionera y subversiva, que publicó más o menos regularmente durante 8 años, 4 de los cuales los primeros y más fructíferos bajo la supervisión del aparato censor del MIT. Alimentada por los intereses cosmopolitas de su editor, Jorge Ralde, la importación de literatura extranjera fue la base de su catálogo. De los 20 títulos, 15 fueron traducciones, mayoritariamente de textos contemporáneos que compartían un modelo progresista de la sexualidad y la feminidad. A diferencia de otros proyectos editoriales feministas postfranquistas, como la madrileña Tribuna Feminista de Debate o la barcelonesa La Sal, Edicions de les Dones, que básicamente recuperaron títulos y nombres de escritoras nacionales e internacionales, clásicas y contemporáneas, silenciadas por el franquismo, la educación sentimental se concentró en textos coetáneos, insubordinados y reivindicativos de una feminidad de una identidad femenina y sexual múltiple, sin categorizaciones binarias. Fue una colección dialéctica que conversó con los movimientos sociales europeos y americanos, como el Mayo del 68 en París, las Women Lib en los Estados Unidos e Inglaterra, el movimiento de liberación de la dona en Italia, los movimientos pacifistas o la constatación a la guerra de Vietnam. Conversó con todos a fin de proporcionar masa crítica a los discursos sociales y académicos emergentes que buscaban teorías y acciones creativas para luchar contra la misoginia, el androcentrismo y el sexismo heredados del franquismo. La educación sentimental, en definitiva, se convirtió en un instrumento revolucionario para la emancipación de las mujeres y los grupos LGTB del posfranquismo, en el que la traducción jugó un papel básico y se convirtió en una de las piezas del cambio social que ayudó a cimentar una nueva cultura antipatriarcal. Muchas gracias. Muy larga, muy larga. Pues muchísimas gracias a Pilar Godayol por esta interesantísima conferencia plenaria. Si os parece, porque nos quedan aún unos 7 minutos antes de la pausa para el café, pasamos a una ronda de preguntas si alguien quiere formularle alguna pregunta a Pilar. ¿Te parece que hay alguna colección hoy en día en alguna editorial española que mantenga un poquito ese espíritu reivindicativo y tal? Feminismos, sí, sí, lo tenéis aquí en Valencia, en cátedra. Sí, sí. Muy interesante la ponencia. Una pregunta, ¿hay indicaciones de censura textual o autocensura textual en los textos, en los libros? Perdón, no te Que si hay indicaciones de censura textual en los textos o autocensura en los textos a la hora de escribir o de reescribir. ¿Te refieres a esta época, por ejemplo? Bueno, yo para esta te pongo colección. un ejemplo. Por ejemplo, en el prólogo, en la traducción del segon sexe al catalán, por ejemplo, que es del 68, obviamente, pues Mariureli Campmany hace el prólogo, y hay indicaciones de que ella se autocensuró en el sentido de, ha costado 3 años llegar a obtener la autorización para publicar El segundo sexo en catalán. Por favor, le debía decir, supongo que Castellet, el editor, le dijo, contente un poco y haz una cosa suave, porque realmente el prólogo, que es muy interesante, pues es un prólogo general de
de las publicaciones de Simone de Beauvoir y no entra nada en el segundo sexo. Y como esto, muchísimas. Gracias. Muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Y quería preguntarle si cree usted que ha habido más censura dentro de la literatura durante estos años, más que en que las películas que se proyectaban en el doblaje, porque, bueno, a mi parecer sí que hubo más censura en literatura o en este tipo de, de estos feministas, más que en otro tipo de cine, por ejemplo, el cine noir, que realmente pasó por un velo que, bueno, pues es bastante cómico en algunos casos, pero que sí que se dejó, ¿no?, al final exponer en los cines españoles. La verdad es que yo realmente me dedico a la literatura y la traducción literaria o ensayística. Creo que aquí hay muchas especialistas como María, Dora, Juan, Joaquín, que pueden responderte a lo que es el tema audiovisual. No me atrevo a decir nada ante los especialistas, la verdad. Pilar, por alusiones. Pero que no, que sabes tú mucho más. Yo creo que también en el cine existían otros espacios, como por ejemplo pues las salas de arte y ensayo, que permitían una mayor permisividad, pero que el público era muy reducido, no lo olvidemos, ¿no? Un público que se consideraba siempre eufemísticamente más culto, más preparado, etcétera, etcétera. También pasaba con las tiradas cortas, ¿no, Pilar? Sí. Con las tiradas cortas de narrativa. Pero bueno, ahí igual lo podía... sí. Y en los escenarios, el teatro pues también encontró el teatro de cámara y ensayo a partir de los años 50, entonces ahí sí se colaron muchas cosas que luego no llegaron a ser lo que diríamos hoy en día mainstream y mucho menos, pero bueno, ahí tuvieron su espacio, ¿no? Se aprobaron y se permitieron. Gracias, Pilar. Muchas gracias, me ha parecido interesantísima tu conferencia y me gustaría preguntarte o pedirte que hablaras, si puedes, un poquito de la figura de María Lafitte y del libro que publicó en el 48, que me ha parecido muy interesante. Yo no conocía esa referencia. Bueno, realmente es uno de los únicos libros, es las únicas aportaciones de una mujer que habla, lo que pasa es que son círculos muy cerrados, y tampoco no llegó al gran público. Pero es una figura muy interesante, María Lafitte, que debería ser más estudiada. Y continúa creando el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, el SESP, en los años 60. Y realmente representa un poco estas mujeres universitarias católicas, y el feminismo, de hecho, lo empujan ellas, el católico, obviamente. Sí. Y de hecho este libro en el 48, bueno, esto sería un poco largo de explicar, pero ella lo publica en el 48, hay una reedición en el 40, me parece el 49 o 50, y el prólogo es diferente, porque en el 48 no incluye las ideas de Simone de Beauvoir y en el 49-50 ya las incluye. Sí. Que después está reeditado el libro en la editorial Horas y Horas, una buena editorial feminista madrileña. ¿Alguna pregunta más para Pilar, o ya, si queréis, le podéis comentar cualquier cosa en la pausa para el café? ¿De acuerdo? Nos vemos a las 12 con el primer panel. Muchas gracias y gracias a Pilar.